Fin. Espacio publicitario. Transmite FM Sol 100.1 MHz en San Salvador de Jujuy, Argentina, en conjunto con Radio Rivadavia, AM 630, Buenos Aires, Argentina. Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Marcelo Sáenz, a quien le enviamos un gran saludo en estas emisiones virtuales de nuestro querido programa. Hoy tenemos casos reales, casos demostrativos de una gran pandemia que está asolando y quizá ha asolado siempre, pero que no se ha notado, ahora se la está visibilizando y estamos hablando de ella, y que es la violencia institucional. Y en específico, la violencia que se ejerce desde el sistema judicial. Y ya no hablemos de las denuncias que quedan en la nada o en juicios con sentencias mínimas o nulas, de violaciones, de feminicidios. Hay violencias también respecto de las y los menores y de las madres que quieren protegerlas. Vamos a tener la entrevista a Irune Costumero, madre protectora española, que nos va a narrar su caso. Y es muy bueno esto de poner nombre y apellido para que sepamos, palpemos estos dramas que la violencia institucional dentro del sistema judicial está causando a mujeres y sus hijas e hijos. En el caso de Irune, nos gustaría destacar la increíble esperanza que transmite, su perseverancia y la solidaridad que desde distintos países del mundo le han manifestado personas, grupos, individuos, celebridades. También vamos a hablar del caso de Verónica Sofer, que es un caso de altísimo perfil mediático también, y en el cual la solidaridad está presente. La solidaridad de ONGs, de mujeres que apoyan a esta madre protectora. Pero antes de comenzar con nuestro programa, vamos a nuestra maravillosa cortina musical del tema Guapa de Añahuita de la Puna. Y volvemos con La Vida en Violeta, y esta vez con la presencia de una madre protectora. Alguien heroico realmente, y para mí es un honor poder entrevistarla. Estamos hablando de Irune Costumero, española, quien ha vivido un calvario y quien ha sabido resistir a todos los ataques y a todas las violencias judiciales. La Vida en Violeta no tiene como eje principal la denuncia, pero hay situaciones que son inevitables y en este caso tenemos que proteger a las madres protectoras y hacer conocer sus casos. Irune, qué gusto y qué honor que estés en La Vida en Violeta. Hola. Lo primero, muchísimas gracias al programa La Vida en Violeta y a ti, como no, Verónica, por el magnífico trabajo que haces visibilizando esta tortura que es el inexistente síndrome de alienación parental.
Como tú bien has dicho, mi nombre es Irune Costumero y soy del País Vasco, de Vizcaya, concretamente el norte de España. Soy víctima de violencia institucional y del inexistente síndrome de alienación parental, y me gustaría contaros un poco mi caso. Hace más de 3 años que a mi hija le arrancaron a su madre, alegando dicho inexistente síndrome de alienación parental. Fue arrancada delante de más de 10 personas, policía uniformada incluida. Tan solo contaba con 5 años. No nos dejaron ni despedirnos, lo cual constituye un trato cruel, inhumano, degradante, dejando secuelas permanentes. Secuelas que se ven reflejadas en los informes de la forense que determinan que mi hija ha sufrido un daño psíquico por las medidas adoptadas por la Diputación Foral de Vizcaya. En mi caso, teníamos custodia compartida firme y la Diputación Foral de Vizcaya, por así decirlo, puenteó al juzgado y emitió una orden foral para arrancarme a mi hija. Eso pasó en el 4 de agosto del 2017. No es casualidad lo de que sea en agosto, porque el juzgado está cerrado y no te puedes defender. En septiembre de ese mismo año, en septiembre del 2017, Fiscalía emitió un informe diciendo que el ente foral no estaba determinado para modificar custodias y que se le entregase la hija a la madre. Han pasado más de 3 años y todavía estamos separadas, mi hija y yo. Son numerosas las pruebas que han hecho que sean 3 autos firmes de imputación de la Audiencia Provincial de Vizcaya por prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas hacia mi hija y hacia mí, autos estos únicos en toda España por la utilización del inexistente síndrome de alienación parental. Los que hagan que se sienten en el banquillo de los acusados los máximos responsables del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, incluido el actual diputado de Acción Social, Sergio Murillo Corzo. Aún así, no ha salido fecha de juicio penal y, mientras tanto, mi hija sigue estando con quien no quiere estar y a quien teme. Las represalias son tremendas y mi hija, de tan solo 8 años de edad, solo puede verme 4 horas a la semana. No puede estar en su casa, no tiene pernoctas, ni vacaciones, ni cumpleaños, ni nada. Estamos completamente apartadas la una de la otra. La única medida que nos quedaba hasta salir el juicio penal era el artículo 158 del Código Civil de medidas cautelares urgentes, y están admitidas a trámite desde el septiembre del 2019, hace más de un año, pero aún así, aún no están juzgadas. El modus operandi de la Diputación Foral de Vizcaya es, el día anterior del juicio, meter en el juzgado folios y folios de expediente con informes que mis peritos ni siquiera pueden leer, con la indefensión, claro, que ello conlleva, ¿no?, para mi hija y para mí. No quiero alargarme, porque yo creo que la gente creo que sabe lo que es el inexistente síndrome de alienación parental, aunque sí... Perdón, sí lo hemos tocado varias veces, yo también, con otra iniciativa de comunicación y abogacía para las mujeres que se llama Diario de Alma, pero no estaría de más si nos pudieras refrescar, por favor, el concepto. Vale. Este inexistente síndrome de alienación parental lo creó un pedófilo confeso para encubrir abusos sexuales y malos tratos. Más que nada se trata de invisibilizar completamente el testimonio de los niños y de las niñas, anularles por completo en los juzgados, en las instituciones, y poner el foco acusador en la madre, acusándola de perversa, de manipuladora, de instrumentalizadora y infinidad de sinónimos y seudónimos que le ponen a ese inexistente síndrome, ¿no? No está reconocido ni en ningún DSM, la OMS insta a su no utilización, el Consejo General del Poder Judicial insta a su no utilización, pero, por ejemplo, nosotros aquí en España, en el País Vasco, y en cada comunidad autónoma de España,
existen distintos instrumentos de medición de la desprotección de los niños y de las niñas, ¿no? En este caso, donde yo vivo, en el País Vasco, este instrumento se llama Valora, Valora con B. Y es una pura paradoja, porque dentro de ese instrumento de medición de la desprotección, para medir la desprotección de los niños y niñas, como digo, hay un ítem de maltrato psíquico, que es instrumentalización instrumentalización en conflicto de las figuras parentales, y ese ítem automáticamente da el arrancamiento de tus hijos y de tus hijas. Dentro de este instrumento de medición de la desprotección de los hijos y de las hijas del País Vasco, lo que hacen es, como pura paradoja, desprotegerles ellos mismos, porque les arrancan de sus madres, ¿no? Les revinculan con quien no quieren estar, les obligan a vivir con quien no quieren vivir y les aplican directamente la tortura de la amenaza, ¿no? La tortura de la amenaza, ¿en qué consiste? Pues consiste en apartar estos hijos y estas hijas de sus madres y de la familia materna hasta la curación de esas madres, ¿no? Yo me tenía que curar de esa instrumentalización para poder estar con mi hija. Te someten a infinidad de planes psicológicos, educativos, de todo tipo. Tienes que firmar todo tipo de planes para poder ver, en este caso, a tu hija. A mí me mantuvieron 3 meses completamente separada de ella, no la podía ni oír. Después empezaron las llamadas supervisadas telefónicas, ¿no? Que para quien no sepa cómo es o cómo son estas llamadas, vas a un punto de encuentro familiar y delante de personas de dicho punto de encuentro te ponen un móvil y el altavoz, que te están escuchando toda la conversación y te amenazan que a ver lo que le dices a tu hija, porque si no colgarán. Se me ocurrió en la primera llamada, después de 3 meses sin oír su voz, sin saber si estaba, cómo estaba, que evidentemente sabía que no estaba bien, porque nunca se había apartado de su madre, que cuando volviese a casa vería a su perro. Y las represalias fueron tremendas, las amenazas fueron tremendas. Casi me colgaron la llamada y bueno, al colgar las amenazas fueron tremendas, que no volviese a hacerlo eso, porque si no, no volvería a ver a mi hija, ¿no? Porque la intención de ellos es que mi hija no vuelva a casa, ¿no? Y llevan más de 3 años haciendo lo mismo. Después de esas llamadas supervisadas la pude ver. Tardé en verla 5 meses y solo la podía ver 1 hora a la semana vigilada. Vigilada quiere decir que en el quicio de la puerta de una habitación, de un punto de encuentro, no en tu casa, te está viendo una persona, hombre o mujer, totalmente cuestionada, si sonríes porque eres una histriónica, si estás triste porque no quieres a tu hija, automáticamente todo, absolutamente todo es cuestionado. No puedes ir al baño con tu hija y cerrar la puerta, estás completamente vigilada, no le puedes poner cascos con música porque les puedes mandar mensajes intranquilizadores según ellos. Es una auténtica tortura, una auténtica tortura. Al cabo de 6 meses o 7 meses que pude salir de ese punto de encuentro, media horita vigilada, ¿no? Media horita, perdón, sin vigilar, solo nos dejaba media horita fuera, ¿no? Mi hija me contó cómo había sido ese día del arrancamiento, ¿no? Al más puro estilo franquista nazi. Se la llevaron en un coche con gente completamente desconocida para ella, ¿no? Se la entregaron a su padre y a mí me citaron, Verónica, me citaron al día siguiente en el mismo sitio donde me la habían arrancado con la tortura que eso supone, ¿no? Para decirme que la misma trabajadora que se la había llevado en volandas, ignorando sus gritos de auxilio, para decirme, fue perderte de vista, Irune, y se fue corriendo con su padre. 7 minutos de abrazo, Irune, 7 minutos de abrazo. Jamás se me olvidarán esas palabras, Verónica.
jamás. Cuando me hizo ver que estaba ahí su padre y que se había ido contenta cuando ya sabía demasiado de sobra que no había sido así. Claro. Porque un niño o una niña no pierde el control del esfínteres porque tú le digas o le dejes de decir algo en contra de un padre o de una madre. Un niño o una niña cuando se mea, perdón, o se caga o devuelve porque tiene que ir en contacto con su padre, es que algo le pasa a ese niño o a esa niña. Y hay que escucharles. A estos niños y estas niñas hay que escucharles. Y es lo que no se le hace. No se les da voz. Están completamente invisibilizados en folios y folios de expedientes. Y esto tiene que acabar. Alguien tiene que poner solución a esta tortura. Porque esto no es un problema, es una tortura. Vamos a seguir hablando con Irune Costumero, pero antes vamos a nuestro primer tema musical, que como saben la dedicamos a compositoras o intérpretes del mundo. Y esta vez vamos a escuchar a la caboverdiana Cesaria Évora con un tema maravilloso que se llama Petit Pays, es decir, pequeño país. Ya volvemos con La Vida en Violeta. Esperamos tus comentarios y preguntas. Comunícate al 431-0935. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y seguimos hablando con Irune Costumero, madre protectora española. ¿Cómo podemos ayudar las personas que tengan un mínimo sentido de solidaridad para proteger a esa niña, para que pueda reunificarse, revincularse contigo como debe ser de una niña tan pequeñita con su mamá? Mira, Verónica, yo quisiera resaltar que mi hija no está bien, que aparte del informe de la forense que determina que hay un daño psíquico por la medida adoptada por la Diputación, pone también que tiene rechazo absoluto hacia el padre y a la familia de este, que le está cambiando el carácter y que está completamente resignada. Y es una auténtica tortura estar 24 horas obligada a vivir con la persona o las personas con las que no quieres vivir, ¿no? Y apartada de la persona con quien quieres estar, que en este caso es su madre. En agosto de este año ya lanzó un SOS para poder estar conmigo y nadie, Verónica, nadie, absolutamente nadie, le ha hecho caso. Entonces, hay varias preguntas que yo me hago, ¿no? ¿Hasta cuándo va a tener que esperar mi hija para volver a casa con su madre, Verónica? ¿Y por qué se le castiga a una niña de 8 años así, apartándola de su madre, cuando he tenido que demostrar con muchísimas pruebas, informes y demás que no tengo nada, que tengo una vida adecuada, que no he hecho nada malo, ¿no? Por no poder estar al lado de mi hija? Entonces, yo quisiera decir y pediros ayuda, ¿no? Antes de que se haga demasiado tarde, Verónica, mi hija necesita ayuda de todos y todas vosotras. Luego, no valen los minutos de silencio, ni las manos en la cabeza, ni ese lamento, ¿no? Entonces, yo lo que estoy exigiendo, bueno, o pidiendo, es que hasta que salga el juicio penal, porque todavía no ha salido el juicio penal, ni el juicio para las medidas urgentes, que fíjate tú que son urgentes y hace más de un año que están admitidas a trámite y todavía no están juzgadas, ¿no? Que mi hija vuelva a casa, porque como he dicho, hay pruebas contundentes que mi hija no está bien y me parece que basta ya, Verónica, que basta ya, que esto es una auténtica crueldad que todos deberíamos y todas deberíamos de poner nuestro granito de arena para que esto no pasase nunca más.
Entonces, absolutamente. Aquí el síndrome de alienación parental, que sabemos es una estrategia de violentos, de pedófilos y de muchos psicólogos que quieren lucrar porque son los violentos los que tienen el dinero, ¿no? Sin embargo, ha sido rechazada 2 veces en declaración formal por el Senado argentino. Bueno, sabemos que no tiene ninguna base científica, que la OMS la ha rechazado, que la ha rechazado el manual del diagnóstico, a pesar que hicieron 3 veces lobby para que se lo incluya y les costó muchísimo dinero y evidentemente no pasó. Aunque ya no se hable de síndrome de alienación parental, porque ya sabemos que no es, toman otras variantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo, informando a la población, informando a las votantes, ¿no? sí, Es decir, diputado fulano o la persona que esté a cargo a nivel político, no te vamos a votar más, te vamos a retirar los votos si sigues apoyando casos de este tipo o similares, ¿no? Porque está eso es. clarísimo que un niño no va a querer relacionarse con alguien que ataca a su madre. Ya está. Es decir, pueden decir, ahí es la madre, no, aquí hay una violencia, aquí hay un desamor, aquí hay unos abusos psicológicos terribles, y evidentemente eso no puede ser. Entonces, bueno, yo quisiera hacer un llamado a todas las personas, no solamente las feministas, todas las personas que tengan un mínimo sentido de justicia, un mínimo sentido de decencia, a unirse a Irune Costumero para que pueda reunificarse con su hija y esencialmente para que este tipo de infamias no pasen más. No pasen más ni en España, ni en Argentina, en ningún lado. Irune, ¿quisieras decir algunas palabras finales? Sí, que quisiera decir que, como tú bien has dicho, todos los políticos, todas las políticas, todos los diputados tienen que poner cartas en el asunto. Toda la gente de poder tiene que rechazar absolutamente y radicalmente todo lo que viene a tener relación con un inexistente síndrome como es este. Que detrás de estas personas lo que hay es gente violenta, gente que está acusado por malos tratos o abusos sexuales o condenado por ello, ¿no? No estamos hablando de gente, no me gusta estigmatizar con lo normal, ¿no? Pero estamos hablando que la gente tenga en cuenta que no vamos en contra de esos hombres ni de esos padres, que estamos hablando de gente que está acusada o condenada por abusos sexuales o maltrato, ¿no? Y que le puede pasar a cualquiera. Que eso de algo habrá hecho para que le quiten a su hija, tiene que quitarse también de todas las mentes, pero radical, porque a cualquiera le puede pasar. No estamos libres, ninguna mujer, ni nuestros hijos, ni nuestras nietas, ni nuestros nietos, a todo el mundo le puede pasar. Entonces, creo que es un problema mundial. En este caso, mi caso es de España. En Argentina me consta que hay casos. En todo el mundo hay muchísimos casos de todo tipo, de abuso sexual, de malos tratos, y esto tiene que acabar, porque detrás de cada caso hay un niño, una niña que está sufriendo, una niña que no tiene infancia, que se les ha roto esa infancia, y esa infancia jamás volverá, Verónica. Entonces me gustaría resaltar que no somos números, que nuestros hijos no son números en un expediente, que tienen vida, y esa vida se les está rompiendo, se les están rompiendo, se están consumiendo en vida, se están muriendo en vida, y eso es muy triste. Y deberíamos poner cartas en el asunto todos y todas, absolutamente todos. Eso es un problema mundial que hay que atajar ya. Y gracias, muchísimas gracias por darme voz.
Irume Costumero, Madre Protectora, te deseamos lo mejor para esta lucha, contá con nosotras, no estás Gracias. sola, no estás sola, y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir exigiendo políticas públicas que sancionen a estos violentos que se amparan en síndromes inexistentes. Sanciones morales, sanciones de todo tipo. Mil gracias. Eso me parece muy buena opción, porque claro, no es solo instar a su no utilización, hay que prohibir y sancionar, como tú bien dices. Mil Eso es. gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Gracias a ti de corazón. Gracias a ti. Muy, muy grande. Es muy grande. Vamos entonces a nuestro segundo tema musical dedicado a composiciones o interpretaciones de mujeres latinoamericanas o argentinas. Y en este sentido vamos a escuchar a Eruca Sativa, que es una banda de rock alternativo originaria de Córdoba, integrada por Luisina o Lula Bertoldi, guitarra y voz, Brenda Martín, bajo y voz, y Gabriel Pedernera, batería y voz. En el tema Caparazón de su último disco de Barro y Fauna, emitido este año, el 2020. Ya volvemos con La Vida en Violeta. Esperamos tus comentarios y preguntas. Comunícate al 431-0935. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y estamos en La Vida en Violeta con Inés Elena González, quien es abogada de familia. Y muy buenas tardes, Inés, qué gusto tenerte con nosotras en La Vida en Violeta. Buenas tardes, encantada de poder estar con ustedes. Mil gracias por donar de este tiempo para contarnos un poco sobre esta situación que está pasando, y yo diría cada vez más preocupante, sobre este machismo que aflora en ámbitos, por ejemplo, como el ámbito judicial, ¿no? Sabemos que todas y todos estamos traspasados por el machismo y que, bueno, esto es algo que afecta terriblemente la vida de las mujeres en todos los ámbitos, como dije, y en especial en el ámbito judicial. Empecemos por las soluciones. ¿Qué solución sugerís para esta temática que realmente puede arruinar vidas enteras, ¿no?, de mujeres, de sus familias, etcétera? Bueno, principalmente la cuestión, tenemos que desandar una cuestión cultural muy arriesgada, muy arraigada en nuestras costumbres, en todo el ámbito del país, ¿sí? Hay algo muy interesante que trajo la ley Micaela. Esta ley Micaela es una ley que habla y hay que educar a las instituciones públicas, casi todas tienen que hacer cursos, tienen que informar si se hicieron los cursos. También los lugares como organizaciones y empresas privadas también lo están haciendo, porque creo que hay algo que tenemos que tener presente, que es tener una memoria activa de estas cuestiones y educar a nuestros hijos también, y a todos, y nosotras mismas tomar conciencia de cuántas cosas hacemos que son machistas. Por ejemplo, en el caso de mi profesión y de muchas mujeres profesionales, nosotras siempre tuvimos que estar compitiendo con los hombres. Nosotras siempre tenemos que demostrar que somos más, tenemos que ser madre, esposa, hacer los quehaceres de la casa, trabajar. Y a nosotras siempre se nos quita valor, se nos quita nuestra, ¿cómo te podría decir?
todo lo que nosotros podemos hacer lo tenemos que demostrar siempre, ¿no? Y además porque a nosotras se nos exige más que a los hombres, cuando a nosotros tampoco se nos valora económicamente como se los valoran a los hombres también. Entonces, esas cosas tenemos que desandarlas. Estas cosas no pueden seguir ocurriendo. Y en la medida que todos tomemos conciencia, principalmente las mujeres y los hombres, de no dejarnos avasallar, de no dejarnos explotar, ¿no? Y esto transmitirlo, educar en esta conciencia. Aplicar lo que se llama la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir perspectiva de género? Perspectiva de género quiere decir que tanto hombre como mujer, si tienen hijos, por ejemplo, tienen que los dos ir a la par. ¿Por qué la mujer tiene que ocuparse del colegio, de los actos del colegio, de la educación de los hijos, aportar a la casa, limpiar en la casa? Pues si el marido o tu compañero lava un plato y dice, te lavé los platos. No, lavaste los platos de todo, no me lavaste los platos. Claro. La casa es el hogar, es de lo todo, de la familia. Entonces, ambos tenemos que luchar juntos, a la par, juntos a la par, como dice esa canción, juntos a la par, ¿no? Exacto, y en el ámbito judicial eso también se transparenta en una mirada tanto de abogadas y abogados como de jueces y juezas, ¿no es cierto? Sí, acá realmente, bueno, no sé si ustedes han escuchado hace poquito también que hubo toda una cuestión que el Poder Ejecutivo le achacaba al Poder Judicial de que no se aplica la perspectiva de género. Y lo tomaron mal a la Corte Suprema porque, bueno, la juez Elena de Hayton se puso muy mal diciendo, pero si nosotros tenemos acá, porque acá existe lo que se llama una oficina que se llama OVD, Oficina de Violencia de Género, ¿no? Donde trabajan las 24 horas, 365 días del año, entonces dice, no, que lo aplicamos. Y en realidad, eso no es aplicar, decir que tenés una persona va ahí que tiene que quedarse horas para que te atiendan, porque como hay que llenar muchas planillas y protocolos y demás, hay mujeres que se cansan y se van, bueno, y llegan a la casa y las muelen a palos, por ejemplo, ¿no? Que en realidad en la justicia lo único que funciona más o menos eficiente es esa oficina, ¿no? Entonces, perspectiva de género significa otra cosa, ¿no es cierto? Cuando los jueces tienen que analizar un caso, lo tienen que analizar teniendo en cuenta, mirá, ¿qué pasa si hay acuerdos internacionales? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice qué pasa la perspectiva de género? Porque no podemos achacarle a una mujer, no, es una mala madre porque lo cambió 3 veces de colegio al chico. ¿Y el padre dónde estaba? La perspectiva de género tiene que ver con que no se le puede achacar que la mujer tiene toda la responsabilidad del cuidado del hijo. El cuidado del hijo también lo tiene el hombre, ¿no? Yo tengo un caso muy, muy complicado donde a la madre, en un hecho muy, pero muy violento, se presentaron en la casa con una orden de allanamiento. La señora es una señora discapacitada, ella estaba dializando y le arrancaron al hijo por la fuerza, lo tiraron en el piso, lo esposaron, lo llevaron a un patrullero. ¿Cuántos años tenía el hijo? El chico tiene 14 años. Qué horror. Todo para que ejerza un derecho. ¿Dónde se ha visto que ejercer un derecho tiene que ser por la fuerza? Tuvieron que ir hasta la comisaría porque el policía se había olvidado la llave de las esposas. Lo llevaron así en un estado al chico, que además el chico es enfermo. El menor es enfermo, es un adolescente enfermo que tiene problemas, que cuando se pone nervioso, cuando es atacado, cuando es víctima de violencia, que el padre le ejerce violencia, el chico empieza a hacer convulsiones, tiene epilepsia, pero además tiene otro problema que se llama dislalia, y el chico empieza a tartamudear. Llegó a un estado lamentable. Cuando tuvo esa audiencia, el menor le explica, yo no quiero ir con mi papá, yo me quiero quedar con mi mamá. Y hay los derechos del niño, que hay la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que el menor tiene derecho a ser oído, y más con la edad que tiene, 14 años. Claro. Sin embargo, si mi papá es violento, mi papá no nos pasa los alimentos, yo no me llevo bien con mis hermanos, porque él tiene hermanos grandes, ya con
con sobrinos muy grandes. El menor tiene 18 años, el sobrino de este chico. Claro. Porque él es hijo de una segunda pareja. El padre es un hombre muy grande, tiene 78 años. Bueno, sin embargo, se lo llevaron, le prohibieron la comunicación con la madre, no puede ni siquiera llamarla por teléfono a la madre. A la madre se la quisieron llevar, poco menos que con un chaleco de fuerza, en medio de la pandemia, a un hospital, para que diga si ella está capacitada para ser madre. ¿Cómo no va a ser capacitada si durante 14 años Exacto. la única que se ocupó fue ella? Pero el padre sabía, porque el padre, a ella hicieron una demanda, nunca la notificaron de la demanda, hicieron todo esto sin conocimiento de ella, la quisieron llevar al hospital. Y una persona que está dializando, no la podés llevar así por la fuerza. Desde luego, es de absoluto alto riesgo, por supuesto. Por eso, bueno, ahí vemos la abogada del niño también en ese caso había dicho que por qué no hacían por medios telemáticos, que es lo que estamos usando ahora en medio de esta pandemia que tenemos, se usan medios telemáticos. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer un Zoom, que puedes hacer, qué sé yo, hablar por el WhatsApp, otro tipo de cosas, que te puede llevar perfectamente, porque si un menor va a ejercer un derecho, ¿por qué no lo puede hacer de esa manera? ¿Por qué tenés que llevártelo esposado? Ni a un delincuente lo llevas esposado, porque no lo pueden llevar a un menor esposado. A él lo llevaron esposado. Eso no es nada. ¿Cómo le vas a prohibir que hable con la madre? Bueno, se hicieron sendas denuncias de distintos organismos. Una de los organismos de niñez lo fue a entrevistar al menor y él decía: yo quiero ir con mi mamá, yo la extraño a mi mamá, ¿por qué no me dejan verla? Aunque sea una foto quiero tener. Bueno, cuando yo me presento, tomo conocimiento de este caso, me presento, hago ver todas las anormalidades, porque todo es irregular, todo mal, que lo tengo que recusar a la juez. ¿Qué quiere decir? Que son tantos hechos anormales, ilegales, que cometió esta juez, que pido que la tienen que remover y pasar a otro juzgado. Bueno, claro, pasa a otro juzgado, pero seguimos sin ver al hijo. El padre de este chico es una persona muy poderosa, es una persona de mucho dinero, de muchas influencias, sus abogados también. Entonces tenemos que luchar con todo eso, donde ahí las cosas se solven. Él vive en uno de los countries más famosos y más importantes de la provincia de Buenos Aires, donde las cosas se arreglan con los jueces jugando al golf, jugando al tenis, ¿sí? Los abogados también, que tienen prudencia y reconocido por escrito con los abogados. Y sí, nosotros tenemos relación con el poder, porque bueno, uno de los abogados es presidente de una cámara muy importante y tiene todo el poder, que ya llevamos no sé cuántos meses y la madre no puede ver al hijo, ni el hijo ver a la madre, ni hablar por teléfono siquiera, tratándola como si la madre fuera loca. Eso es otra cuestión de violencia. La madre tiene hecha 20 denuncias por violencia de género. En el juzgado están 20 expedientes, también tenemos las causas penales porque también hubo delitos derivados de esta violencia, incumplimientos de parte del ex de mi cliente, y así todo le dieron el cuidado personal, que antes se llamaba tenencia, ahora se llama cuidado personal, al padre. Y se le prohíbe hablar a la madre y tener cualquier tipo de contacto, cuando todos sabemos que inclusive un delincuente condenado a cadena perpetua tiene derecho su hijo a verlo. ¿Qué se hace siempre? Los psicólogos, los juzgados suelen mandarle a equipos de psicólogos para que preparen a ese niño, niña o adolescente para que pueda ir a visitar a la cárcel a su padre. Porque es un derecho que tiene el niño, niña o adolescente, de tener contactos con sus padres, con su madre, y aun cuando su madre estuviera con algún problema de alguna enfermedad mental, también tiene derecho. Pero en el caso de es algo increíble lo que sucedió, que es algo muy, muy fuerte. Hubo un hecho de violencia, algo muy fuerte, muy feo, que el padre del menor comete hacia el menor y hacia la madre. 1 año y medio sin pasarle alimentos,
los corría con un auto, los quería chocar. Entonces la madre pone una denuncia de violencia. El padre se presenta, porque es de manual eso siempre, presenta el cuidado personal. Claro. ¿Qué hace la juez? En vez de darle las medidas de protección a la mujer, ¿qué hace? Manda que la vaya a buscar una ambulancia con una persona que es una psicóloga que trabaja para el juzgado y que también trabaja en la institución, en la comisaría de la mujer, donde estaba todo ya preparado, para que la lleven a un hospital. El hospital es municipal. El ex de mi cliente tiene trato directo con el intendente, así que ya sabíamos cuándo iba a ser el resultado, para que diga que en el caso, si ella estaba capacitada para ser madre, y si ella tenía algún problema psiquiátrico, la dejarán internada. Bueno, ¿qué pasó? En el medio de la pandemia, entonces no lo pudieron hacer, pero ¿cómo contesta la justicia? Es otra forma de violencia también. Vos vas a pedir una medida de protección y te dice, está loca. Esa es otra de las cuestiones que pasan. Porque los jueces no aplican la perspectiva de género. Vamos a seguir con esta entrevista a Inés González, abogada defensora de una madre protectora. Pero antes vamos a nuestro tercero y último tema musical, que como bien saben está dedicado a composiciones o interpretaciones de mujeres jujeñas. Y en este caso vamos a escuchar a Micaela Chauque, quien en Francia toca Florcita de Cardón. Ya volvemos con La Vida en Violeta. Esperamos tus comentarios y preguntas. Comunicate al 431-0935. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Y continuamos con La Vida en Violeta y con la entrevista a la abogada de familia Inés González. Una de las formas de violencia en el ámbito judicial, que bueno, es terrible y ha sido denunciada de todas las formas posibles, es algo que llamamos síndrome de alienación parental o inexistente síndrome de alienación parental. ¿Nos podrías contar un poco, reiterar un poco, refrescar un poco el concepto de este síndrome? Sí, ese síndrome no tiene ningún rigor científico, no surge de la medicina, no surge de la psiquiatría, ni surge de la psicología. Eso es algo que inventó un norteamericano que abusaba de su hija menor e impuso en el inconsciente, en el colectivo de la gente este síndrome, diciendo que la madre le llena la cabeza a los hijos en contra del padre. Pero eso no existe porque es algo inventado. Ese hombre después se terminó suicidando. Pero fue algo que se aplicó acá, porque acá nosotros siempre queremos ser, qué sé yo, estar con la modernidad, ¿no? De algo que no existe porque no tiene rigor científico. Absolutamente. No existe. Hay que decir que Gardner fue testigo en casi 400 casos, que amasó una gran fortuna de resultas de eso, que muchos suicidios de adolescentes desafortunadamente fueron resultado de estas intervenciones de Gardner en Estados Unidos y que sin embargo en todas sus variantes de pronto lo encontramos ahora en 2020 otra vez como arma arrojadiza de los violentos para tapar sus violencias y desviar la atención y atacar a las madres que quieren proteger a sus hijos. Mencionábamos antes de comenzar la entrevista formal otro síndrome que también es una violencia que se utiliza en el ámbito judicial, en los procesos legales contra las mujeres. Si nos
pudieras comentar un poco sobre el tema. Sí, hay otra de las cuestiones que cuando, para atacar a las mujeres que son víctimas de violencia, que alegan los hombres violentos y psicópatas la mayoría, que es el síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es un síndrome que dice que la madre enferma al hijo. Lo enferma para manipularlo, para someterlo, es lo que dicen los violentos. Y es otra de las que es de manual típico que van a decir cuando quieren defender a los hombres violentos. Es decir, viene así más o menos. El violento ejerce su abuso o sexual o psicológico, emocional, económico, como en el caso también que nombraste, que era todo un abanico de formas de violencia, cada una más terrible que la otra. Entonces, cuando la madre reacciona y lo denuncia y trata de proteger al hijo, el violento y sus cómplices, es decir, o abogados o psicólogos, incluso hasta trabajadores sociales que, bueno, quieren lucrar de alguna forma, o quizá algunos convencidos del discurso del violento, lo que hacen es atacar a la mujer y, bueno, logran revertir tenencia, logran arrancárselos de los brazos a los niños, impedir contacto de ellos, ¿no? Entonces, para redondear, Inés, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué reformulación tiene que hacer todo el sistema judicial, no solo en nuestro país, en todo el mundo, para poder empezar a impartir justicia realmente para todas y todos? Primero, la educación, decir cuáles son todos los signos de violencia, qué cuestiones tenemos que erradicar y trabajar en ese sentido. No puede ser que la mujer se la viva descalificando, que cuando una mujer va a denunciar que es víctima de violencia, los jueces digan está loca o el ex marido o pareja, lo que fuere, dice está loca, y que te quieran llevar a un psiquiátrico para internarte, donde está todo arreglado. Yo he escuchado algo terrible, te voy a comentar, estuve en un Zoom con un grupo de mujeres feministas y se invitó a unas trabajadoras sociales y psicólogas que trabajan en la interdisciplina, en el organismo de niñez local. ¿Qué dijeron estas mujeres? Yo quedé horrorizada. Que ellas tienen que hacer los informes, de lo cual se va a basar después el juez, para dar un cuidado personal, para hacer un régimen de comunicación, ¿no? Tienen que escribir y dictaminar lo que le dice el poder local. O sea, que si el padre violento tiene relaciones con el municipio, con alguien del municipio, le dice, bueno, a este le haces un informe así, hundir a la madre y ensalzar al padre. Claro. Yo he visto ahora que tengo que hacer una impugnación donde lo citan al padre para que digan a ver si tiene algún tipo de trastorno, y poco menos hay que ponerle, ¿no es cierto?, la coronita a este hombre, ¿no?, de que es un santo, cuando a esta persona nunca le importó la violencia que ejerció con su hijo, que al hijo lo llevaran esposado, nada, es el santo varón, más o menos, es el hombre perfecto, no sé qué hace acá, porque es más o menos un semidios el informe que le hacen. En algún momento en Estados Unidos escuché a una jueza decir que en la escuela de jueces, en las capacitaciones, les decían que siempre había que desconfiar de la mujer, porque la mujer siempre mentía. Yo te agradezco muchísimo, Inés Elena González, abogada de familia. Vamos construyendo poco a poco un sistema judicial, un sistema de profesionales del derecho que tengan cada vez más una perspectiva de género y que se aplique la ley Micaela realmente, efectivamente, en todas las miradas, en todas las sentencias, en todos los juicios. Un gran abrazo, gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Gracias a vos y a la audiencia. Y con esto nos despedimos por hoy. Esto ha sido
todo por esta tarde de La Vida en Violeta. No se olviden que el próximo 3 de noviembre, en nuestra próxima emisión, vamos a proceder a la entrega del Premio Palma Carrillo y de las menciones honoríficas. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Marcelo Sáenz. Nos despedimos hasta el próximo martes 3 de noviembre. Un abrazo a todas y, ¿por qué no?, a todos. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes. Tu radio, FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy, Argentina.